Hola a todos, voy a iniciar por este medio la clase de pueblos mágicos. La idea es que la puedan ir escuchando en cualquier momento, ojalá sea en el horario de clase, pero de cualquier forma pues se queda grabada justo para que todo el mundo la pueda tener en cualquier momento disponible. Por ahí pues voy a intentar irles compartiendo imágenes o irles pasando imágenes de la presentación, y sobre todo pues aquí algo importante también de mencionar es que evidentemente, porque la dinámica de las clases es diferente, es decir, no hay tanta interacción, o de hecho hay nula interacción entre ustedes como alumnos y conmigo, pues por lógicas razones o por obvias razones la clase se reduce un poco en tiempo, ¿no? Voy a intentar ir haciendo algunas pausas para que ustedes también puedan ponerle, detener a lo mejor el video y poder revisar un poco las imágenes de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? El día de hoy les voy a compartir y les voy a explicar, les voy a hablar del pueblo mágico de Mier. El pueblo mágico de Mier, justamente, que se encuentra en el estado de Tamaulipas, en la frontera justa entre México y los Estados Unidos. Es un pueblo fronterizo, es un pueblo muy diferente a lo que normalmente vemos en clase, a los distintos pueblos mágicos que hemos estado revisando, y sobre todo porque pues la dinámica urbana que tiene el pueblo no se compara para nada con lo que hemos tenido hacia el centro del país, o con lo que hemos visto, con los distintos pueblos que hemos visto. Pero aquí yo creo que hay que entender, hay que tener claro que pues no todos los pueblos mágicos, como lo hemos visto también en otras clases, no todos los pueblos mágicos tienen los mismos atractivos. No hay que exigirle a todos los pueblos mágicos que tengan una estructura similar, o que sean idénticos. De hecho, justo a partir de su particularidad es que se convierten en pueblos mágicos, y que de alguna forma pues podemos disfrutar muchas variables. Si no, sería como ir a uno y haberlos visitado todos, ¿no? Prácticamente. Entonces, en este caso, pues también hay que entenderlo por ahí. El pueblo mágico de Mier también vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, a lo largo de la clase, que pues corresponde a un pueblo pequeño, a un pueblo que tiene atractivos ocultos, yo diría. Atractivos que no saltan a la vista. Si de pronto los que conozcan, o si en algún momento se animan a visitarlo, a recorrerlo, pues se darán cuenta que van caminando, tiene una estructura de pueblo muy diversa, muy distinta, y sin embargo, pues aquí también tenemos que ir detectando, ¿no? Los distintos atractivos históricos, particularmente en el pueblo, sí, visuales, por supuesto, y por otro lado también algunos atractivos naturales que nos vamos a encontrar a los alrededores del pueblo mágico de Mier. Vale decir que este pueblo pues es alimentado por las aguas de tres ríos, ¿no? Y en ese sentido, pues prácticamente es un pueblo, digámoslo así, un oasis en medio del desierto tamaulipeco. Porque, pues en efecto, como ustedes saben, la región o el estado de Tamaulipas, que se encuentra hacia el Golfo de México, es muy húmedo en una de sus zonas, pero ya acercándose a la frontera y sobre todo acercándose a la montaña, inicia una especie de semidesierto, ¿no? Recuerden ustedes también que el estado de Tamaulipas, que tiene frontera con el estado de Texas, pues justamente que mantiene este clima desértico hacia la parte, digamos, hacia la parte norte del estado de Tamaulipas. En ese sentido, el hecho de que los tres ríos que vamos a tener ahí, el río Bravo,
el río San Juan y el río Álamo pasen muy cercanos o pasen a los alrededores del pueblo de Mier, pues también lo va a dotar de un atractivo diferente, ¿no? De un atractivo natural, con mucha vegetación. Aquí vale decir mucha vegetación dentro del pueblo, pero que si uno voltea a los alrededores, de pronto esta se va a ir acabando, se va a ir terminando. El pueblo mágico de Mier se convirtió en pueblo mágico en el año del 2007. Es decir, cualquiera diría, y como lo hemos visto en algunas clases, que pues por tener un atractivo no tan visible, no tan lógico, no tan obvio, pues entonces que es un pueblo mágico que lo convirtieron en los últimos años. Y sin embargo, también hay que entender aquí pues analizar un poco la situación. El estado de Tamaulipas, recordemos que pues hacia el periodo ya del 2007, cuando se inicia la famosa guerra contra el narcotráfico aquí en México, pues va sufriendo justamente, ¿no? La frontera más cercana o la ciudad fronteriza más cercana a esta región, la ciudad de Reynosa, y en ese sentido del otro lado pues tendríamos McAllen, pues sufren por el narcotráfico y se detiene en gran medida el tráfico, o poco a poco se va deteniendo el tráfico que había entre McAllen y Reynosa. Y en ese sentido esto va a afectar a prácticamente toda la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos. Ahí es donde tenemos que entender, ahí es donde tenemos que revisar el proceso de fundación, o el proceso más bien de conversión de este pueblo en pueblo mágico. No abandonarlo prácticamente, o sea, determinar o tener un pueblo mágico implica pues de alguna forma una promoción turística, y en ese sentido pues lo que vamos a ver o lo que vamos a tener es que la gente va a intentar o va a continuar realizando los viajes hacia allá. Como hemos visto, como hemos visto en otras clases también de los pueblos del norte de México, este tiene un análisis similar, es decir, no está diseñado o no tiene los atractivos adaptados a el visitante del centro del país, al visitante de la Ciudad de México, de la Ciudad de Querétaro, de la Ciudad de Puebla, sino más bien está adaptado para el visitante del norte de América, es decir, al estadounidense, que es el tejano incluso, ¿no? Prácticamente. Y por otro lado, para los mismos canadienses, es decir, para un tipo de público o un tipo de viajero que busca sí conocer, que busca sí entretenerse en los lugares, pero sobre todo el descanso, que buscan también esta parte del descanso, esta parte tranquila, esta parte de la contemplación, ¿no? El pueblo mágico de Mier es un pueblo que tiene atractivos naturales que invitan a la contemplación y al descanso propiamente. Ahora, ¿dónde se encuentra el pueblo mágico de Mier? Digo que ya se los comenté, pero aquí en el mapita lo que pueden observar es que el pueblo se encuentra hacia la frontera justamente de Tamaulipas y Texas, o muy cercano a la frontera de Tamaulipas y Texas, entre la ciudad de Reynosa y la ciudad de Laredo, justamente. Es decir, se encuentra aproximadamente a 112 kilómetros de Reynosa y a 160 kilómetros de la ciudad de Monterrey. Y en este sentido, pues también nos podemos ir dando una idea de cómo poder llegar al pueblo mágico de Mier. Recordemos aquí pues que aunque tiene una pista aérea, el pueblo mágico de Mier, pues en realidad no tiene un aeropuerto, no cuenta con un aeropuerto, y en ese sentido pues hay que llegar en avión si vamos desde la Ciudad de México a Monterrey, o incluso a mismo Reynosa.
Es mucho más sencillo, por supuesto, llegar a Monterrey en la medida en que las líneas aéreas pues vuelan con mucha más frecuencia hacia Monterrey, y ahí vamos a tener todas las líneas aéreas de México que llegan a Monterrey, y de ahí pues lo más viable es tomar un transporte terrestre, ya sea un autobús o incluso rentar un coche y acudir al pueblo mágico de Mier. También aquí en el mapa lo que podemos detectar o lo que podemos revisar es justamente la dinámica geográfica en la que se encuentra este pueblo mágico. Recordemos que, como les dije hace un momento, lo que vamos a tener es una cercanía al Golfo de México que de alguna forma pues va determinando las características agrícolas, las características de temperatura, ¿no? del mismo pueblo mágico. Acuérdense que la Sierra Madre Oriental, que más o menos inicia en la zona de Monterrey y que llega hacia la parte sur del país, hacia la región de Oaxaca, pues en realidad permite un clima húmedo, un clima selvático, un clima tropical en todo el Golfo de México. Pero si se dan cuenta, ya en esta región donde ya no tenemos del todo la serranía de la famosa Sierra Madre Oriental, pues entonces los vientos ya pueden cruzar con mucha mayor libertad, por así llamarle, y ya no generan todo este ambiente tropical en esta región. Entonces ya por eso se convierte en un clima semidesértico. Sin embargo, eso no quita que pues tengamos mucha agua, una gran aparición de agua en todo esto, y sobre todo que todo el Golfo siga siendo una zona tropical, una zona pantanosa, más bien. ¿De acuerdo? Entonces va a estar, digamos, entre estos dos climas el pueblo mágico de Mier. El pueblo mágico de Mier debe su nombre, que de hecho miren en estos mapitas pues pueden ir viendo también un poco más la parte de las montañas, ¿no? La parte de las pequeñas montañas cercanas, y sobre todo la aparición de grandes concentraciones de agua. Y bueno, les decía que el pueblo mágico de Mier debe su nombre justamente a este personaje, a Fray Servando Teresa de Mier, que pues en algún momento pasó por esta región. Recuerden ustedes que Fray Servando Teresa de Mier fue un sacerdote, un fraile dominico, si mal no recuerdo, que participó en el movimiento de independencia, que de hecho fue expulsado de la Nueva España previo, perdón, al movimiento de independencia, y cuando se entera y cuando se da cuenta que esto había iniciado, que esto ya se había desatado, pues decide volver, se embarca, ahora sí que se embarca junto con Francisco Javier Mina para arribar a la Nueva España. Llegan por el norte, de hecho pasan por Estados Unidos, llegan por Tamaulipas, y en esta región es donde inician también una especie de independencia o de levantamiento para después continuar hacia el centro de la Nueva España y poder lograr justamente la independencia. Por supuesto, no fueron los únicos, no fueron los más importantes, pero sí fueron personajes destacados. Ahora, Mier, recuerden que también Mier es una región de la zona de Asturias, allá en España. Y esto es importante porque Fray Servando Teresa de Mier tiene ese nombre bueno, Fray Servando Teresa de Mier en realidad pues era un fraile criollo, era un personaje de la Nueva España, si mal no recuerdo, pero que probablemente su apellido o este apellido lo hereda porque alguno de sus ancestros, de sus ancestros, perdón, alguno fue de la ciudad de Mier, allá en Asturias, en España. Esto pues es muy obvio, muy lógico. Normalmente
los apellidos o una gran parte de los apellidos se deben al lugar del que son originarios y luego pues esto lo van heredando, ¿no? O sea, muchas veces el personaje ya no es de aquel lugar, pero pues sus ancestros fueron en su momento de aquella zona. Entonces, aquí hay que decir que el pueblo debe el nombre más bien al personaje, porque, y digo también clarifico en este punto, porque resulta que muchos de los pueblos que tienen un pueblo similar al de un nombre similar a los que vamos a encontrar allá en España, pues muchos de estos pueblos en realidad son, digamos, son imitaciones, o no imitaciones, más bien los conquistadores van colocándole el nombre diciendo que se asemeja mucho al lugar que hay allá en España y por eso es la Nueva España, la Nueva Galicia, la Nueva Santander, Antequera, y distintos pueblos, ¿no? Valladolid y todos estos, la Nueva Santander, por ejemplo, que de hecho vale decir en este nombre de la Nueva Santander, pues que Tamaulipas y parte de Texas pertenecieron o fueron, digamos, territorios del nuevo reino de Santander que se conquistó hacia el siglo XVIII. Digo el nuevo reino de Santander, que es una de las regiones de la misma Nueva España, ¿de acuerdo? Ahora, igual aquí pueden ir viendo sobre todo este mapita que ya es un mapa en donde se clarifica mucho más el relieve, pues vean la poca montaña que hay cercana al pueblo de Mier. Lo que vamos a tener muchísimo más cercano va a ser el río Bravo que determina y que se convierte en una frontera, ¿no? En una zona de frontera. Y esto es muy particular para al rato que veamos los atractivos naturales, pues vamos a ver las distintas presas que se van formando ya sea por el río Bravo, por el río Álamo o por el río San Juan, ¿no? Y que son uno de los principales atractivos del pueblo. Ahora, visto el pueblo en el mapa satelital, pues lo que vemos también es que sí, es un semidesierto y sin embargo eso no quita que tenga mucho verde a los alrededores, que sea un espacio de mucho verdor y esto tiene que ver con el agua particularmente. Tenemos mucha agua, tenemos una temperatura promedio de 22 grados centígrados. No es poca cosa, no es cualquier cosa esto. Ahora bien, el pueblo mágico de Mier es fundado en 1753. Fue fundado en 1753. Y esto sí destaca o sí caracteriza mucho también toda esta zona. ¿Por qué razón? Porque resulta que, como lo hemos visto también en otras clases, el centro de la Nueva España, el centro de lo que ahora es México, es decir, la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Querétaro incluso, la Ciudad de Guadalajara, los pueblos que vamos a tener a los alrededores, ¿no? Las de la misma ciudad de Antequera, fueron conquistados durante el siglo XVI. Fue, digamos, prácticamente el principal objetivo de los conquistadores, que todavía en 1550 su máximo avance hacia la región norte se dio hasta Zacatecas. Y sin embargo, aquí hay que decirlo, que esto también sobresale, llegando a Zacatecas, encontrando justamente Zacatecas, pues lo que va a ocurrir es que encuentran plata y se detienen hasta en ese momento hasta ese espacio. Es decir, ya no continúan las exploraciones a marchas forzadas, sino ya lo van haciendo de manera más tranquila, de manera mejor pensada, por así llamarle. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya en Zacatecas encuentran lo que venían buscando, que es justamente todas estas vetas de plata con las cuales poder llevar riqueza a España y por otro lado con las cuales poder enriquecerse los mismos conquistadores, ¿sí? Que, bueno, aquí vale decir que pues no todos se van enriqueciendo de la plata, sino más bien de las actividades aledañas, ¿no? De las actividades que se van dando en estas ciudades de plata. Entonces, durante todo el siglo XVII, es decir, de 1600 a 1700,
Sí hay un avance hacia el norte, pero es un avance ya no de conquista, sino un avance de misión. Son los misioneros jesuitas y los misioneros franciscanos los que van a empezar a avanzar hacia ese norte de México, de lo que ahora es México, y van a empezar a, digamos, a pacificar y a establecer las misiones jesuitas, ¿no? Y digo pacificar más bien a la población chichimeca que se encontraba en la mayoría de estas regiones. Aquí el detalle es que los jesuitas se fueron mucho más a occidente, es decir, a la región de Sonora, región de Chihuahua, ¿sí? Todavía en Coahuila pues alcanzaron a llegar, pero ya fue una que otra misión que se establece en esa zona. También digo, un poco más al sur pues tendríamos Nayarit y Sinaloa, que es por donde van pasando los mismos jesuitas. Entonces, aquí en esta zona tropical, que además climáticamente o geográficamente más bien la palabra es complicada, es compleja, sobre todo por el tipo de clima muy húmedo que genera algunas enfermedades, pues los conquistadores no tienen gran pendiente por llegar y por establecerse. Acuérdense también que en Florida los españoles pues ya se habían establecido incluso desde antes de haber llegado aquí a la Nueva España. Ya Juan Ponce de León pues había hecho su arribo a la Florida y ya tenían ciertas colonias en toda esa península. El detalle es que hacia el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, los franceses llegan hacia la región de Nueva Orleans y a toda, bueno, digamos Nueva Orleans y toda esa franja que llega hasta el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. ¿Qué ocurre? Pues que entonces ya es un sector, un territorio gobernado por otro reino, por otra nación o reino, en este caso reino, que, que se presenta como un límite en la conexión entre la Florida y la Nueva España, que por supuesto la mayor conexión o la conexión más importante de la Florida pues era por el mar, ¿verdad? Por el Golfo de México. Sin embargo, pues tenían ahora sí que la tranquilidad de que en cualquier momento conectaban a través de tierra. Y sin embargo se atraviesa este territorio gobernado por los franceses. Ahora sí es importante poder acudir hacia el norte a conquistar y a establecer digamos, esta colonia y este reino conquistado. Entonces, aquí lo que vamos a tener justamente es un territorio dominado por los conquistadores del siglo XVIII. Vale decir que estos conquistadores del siglo XVIII, pues sobre todo ya son capitanes que ya no se están enfrentando a ciegas a la población de esa zona, sino que pues ya tienen conocimiento de que existen grupos aguerridos, de distintas técnicas, de armas por supuesto mucho más sofisticadas, ¿sí? Técnicas de conquista que además van acompañados por frailes, porque sí, porque pues siendo el siglo XVIII todavía hay mucho territorio, todavía hay mucha población, perdón, más que territorio, hay mucha población que no ha sido del todo evangelizada. Entonces, por eso tenían que ir algunos frailes. Ahorita les pongo la imagen de uno de estos capitanes y de hecho del capitán que funda el pueblo de Mier. También quiero, sobre todo con esta imagen, comentar que Mier se convierte en una población famosa, en una población que destaca en México, porque en su momento ahí se llevó a cabo una de las batallas, o varias batallas en realidad, en el momento de la independencia de Texas, en 1836, y sobre todo al momento de la invasión norteamericana en 1846. ¿De acuerdo? Cuando los norteamericanos intentan entrar por la región de Tamaulipas. Ahí se llevó a cabo parte de las defensas y bueno, pues bueno, ahorita y al ratito les voy a platicar un poco más de esto, pero provocan que justamente los norteamericanos tengan que buscar rutas diferentes y que no entren por tierra.
Noten, sobre todo en esta imagen, un poco lo que les decía del pueblo. Es un pueblo con edificios pues muy bajos, con casonas más bien de poca altura, la mayoría de ellas de un solo nivel, alguna que otra de 2 niveles, por ejemplo esa que tenemos hacia el lado izquierdo, pero que prácticamente se convierte en un pueblo plano, en un pueblo de ningún edificio de tanta altura, y que sobre todo lo más alto en realidad aquí serían los árboles que van sobresaliendo en las distintas casas y en los distintos terrenos. Es curioso que los árboles no están en las calles, los árboles están dentro de los predios prácticamente, pero que está muy verde el pueblo. El edificio más alto pues va a ser este del centro, que como todos se imaginan pues es la iglesia, ¿de acuerdo? De la cual ahorita les voy a hablar. Antes de eso, conozcan a este personaje que fue quien fundó el pueblo de Mier, que en realidad no se llamaba pueblo de Mier. En su momento, cuando el famoso capitán José de Escandón, el conde de Sierra Gorda, decide o le solicitan que sea él el que pacifique la región del norte, la región de la Nueva Santander, lo que hace José de Escandón es fundar la villa del Paso del Cántaro. La villa del Paso del Cántaro después se convirtió en el pueblo mágico de Mier. José de Escandón, acuérdense ustedes, fue un general, bueno, fue un coronel, perdón en este punto, fue un coronel que le solicitaron de principio la pacificación de la región de la Sierra Gorda, en el estado de Querétaro. Cuando lleva a cabo todo este avance hacia la Sierra Gorda, hacia el estado de Querétaro, y logra, entre comillas, vamos a ponerlo, logra la pacificación de ese territorio. Lo pongo entre comillas porque pues evidentemente establece algunos pueblos, algunas poblaciones, pero que la mayoría de la población se queda en las montañas, es decir, no, en realidad no pacifica a todas las poblaciones, ¿verdad? Pero bueno, para los españoles lo logra, y entonces demuestra de alguna forma que es capaz de seguir conquistando y de pacificar estos lugares inhóspitos. Y entonces le encomiendan continuar hacia el norte de lo que ahora es Querétaro. Por supuesto, San Luis ya estaba pacificado, y entonces pues continuar hacia el norte implica Tamaulipas, implica Texas. Y entonces ya como el capitán, el conde, perdón, de Sierra Gorda, ya como un coronel de gran importancia, y teniente y capitán general, incluso ya con todos estos cargos, acude a la nueva, bueno, a lo que él nombra la Nueva Santander, y pacifica todo ello. Noten aquí también, pues que, bueno, no era cualquier personaje. Esta es una imagen, una pintura de José de Escandón en su lecho de muerte, y que aparece con la Cruz de Santiago. Esta Cruz de Santiago, que normalmente la tenían, bueno, que la tenían todos aquellos que pertenecían a la Orden de Santiago, una orden militar allá en España, pero que pues ser parte de esta orden implicaba un rango mayor. Entonces no era cualquier personaje José de Escandón. ¿De acuerdo? Igual aquí les hago un acercamiento, y noten en las letras de este cuadro cómo pues se puede destacar justamente las palabras de conquistador, pacificador incluso, ¿no? Y bueno, pues ahí también vemos Sierra Gorda, que justamente nos estaba hablando de ser conde de Sierra Gorda. Ahora, se funda el pueblo de Mier, o bueno, la villa la villa del Paso del Cántaro. Y ya, de alguna forma, pues empiezan a establecer algunas familias. Sin embargo, vale decir y vale mencionar aquí que, pues más o menos para 1770,
que son 20 años después de la fundación del pueblo, solamente contaba con 65 habitantes, según algunos reportes o algunos documentos. Esto, pues igual, hay que interpretarlo, hay que entenderlo, ¿no? Son 65 habitantes, probablemente todos estos habitantes como vecinos de la villa del Paso del Cántaro, pero que, por supuesto, el resto de los habitantes que sí, que los tenía, pues no eran vecinos porque estaban de paso para ir a conquistar e ir a pacificar tierras mucho más al norte, hacia la región de Texas. Entonces, pues es un pueblo o es una villa más bien de paso para esto. También como un dato importante, un dato curioso, en 1950 la mitad de las tierras de lo que fue el municipio de Mier pasaron, es decir, se dividió el espacio y la mitad de las tierras pasaron a formar el municipio de Miguel Alemán, en honor al expresidente de México, Miguel Alemán. Muy bien, pues parte de los atractivos del pueblo de Mier, parte de los principales atractivos van a ser justamente los edificios, ¿no? El edificio más antiguo, que es este que estamos viendo, es la iglesia de la Purísima Concepción. La iglesia que está bajo la advocación justamente de la Purísima Concepción, fundada en 1753. Es la iglesia principal que se encuentra en la Plaza Juárez, en una de las plazas importantes de este pueblo, que también como comentario aparte, el pueblo destaca, o los espacios que destacan mucho en el pueblo son las plazas públicas, que ahorita les voy a ir hablando de un par de ellas. Esta es la Plaza Juárez, donde se encuentra esta iglesia que inmediatamente detectamos que no tiene un estilo arquitectónico muy común en la Nueva España, es decir, no tiene un estilo arquitectónico renacentista, barroco, neoclásico, incluso hasta gótico, pues no lo tiene del todo, sino que es una iglesia con estilo ecléctico. Y digo una iglesia con estilo ecléctico porque, pues en efecto, vamos a tener pues una construcción de piedra labrada en la parte baja, sencilla, sí, digo sencilla porque no tiene decoración, pero en este caso pues sí hay que ver que tiene muros gruesos, ¿no? Que es una construcción sólida, no muy alta, o no muy alta a simple vista. Si podemos comparar un poco al personaje que aparece ahí, si lo tomamos como referencia, pues vemos que más o menos ha de tener unos 6 metros aproximadamente la iglesia o la nave principal. La torre campanario que tendríamos del lado derecho y que probablemente es la original, o es decir, es la primera torre campanario que tuvo esta iglesia, pues probablemente tiene una altura de unos 8, incluso hasta 10 metros de altura. Entonces, no es tan pequeña. Lo que pasa es que lo que la hace ver pequeña es la gran torre del lado izquierdo, la torre de reloj y torre campanario y torre de reloj que vamos a tener del lado izquierdo, que en este caso pues sí contrasta mucho y nos da ahora es que nos juega con este efecto visual de la altura de la torre y entonces de lo bajita que pudiera estar la misma iglesia. Esta iglesia la construyeron, bueno, por supuesto la construyeron indígenas, aquí vale decirlo, pero bajo la supervisión de los franciscanos, de la orden de los franciscanos que junto con el capitán Escandón acudieron hacia esta región del estado, de lo que ahora es el estado de Tamaulipas, para conquistar todo este espacio y evangelizar a la población. Ahora bien, esta torre mucho más alta, evidentemente podemos notar que corresponde a un segundo
a un segundo momento constructivo. Es decir, no fue construida en 1757 cuando llegan los franciscanos, sino ya es una construcción de finales del siglo XIX. De finales del siglo XIX, con la aparición justamente del reloj, bueno, pues de la torre de reloj, ¿no? Que va marcando y que va determinando los tiempos ahora sí que los tiempos de la población, los tiempos del pueblo, ¿sí? Anteriormente recuerden que las campanas de las iglesias son las que iban determinando estas horas, esta vida, ¿no? Los tiempos de vida, les marcaban a qué hora amanecía o a qué hora había que despertarse, a qué hora había que acudir a misa y todo este detalle, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, justamente en el siglo XIX algún tipo de enfrentamiento con la población, o más bien con la iglesia, pues entonces vamos a entender la aparición de estos elementos. Fíjense en esta imagen, sobre todo, digo, más allá de que aparece otro edificio, el del ayuntamiento, y aparece una pequeña torre que se ve ahí muy grande por la perspectiva de la foto, pero que bueno, es una torre decorativa, ¿no? de la Plaza Juárez. Nos permite ver hacia la iglesia la diferencia de colores y la diferencia de materiales de la iglesia original y de la torre campanaria. Ahora, para 1760, de hecho yo les dije 1770, más o menos son 65 habitantes, más o menos. Pues bueno, en 1760, un poco previo, se inicia la construcción también de esta plaza mayor. O sea, vale decir que, bueno, plaza mayor o plaza principal, la Plaza Juárez. Vale decir que la iglesia generalmente pues, se va construyendo en un espacio un poco aislado, en un espacio que tenga una buena cantidad de espacio libre o de territorio libre, y sin embargo pues corresponde a la mayoría de las construcciones de las plazas que vamos a tener en la Nueva España, en donde de un lado se tiene el poder civil, de otro lado el poder religioso y el poder económico, ¿no? En 1800, de hecho ya hacia 1890, se coloca en la Plaza de Juárez este famoso kiosco. Digo famoso kiosco dentro del pueblo de Mier. Es un kiosco muy del estilo porfiriano, un estilo Art Nouveau, afrancesado, que llegó a México por el gusto mismo de Porfirio Díaz, y que corresponde a la mayoría de los kioscos, es decir, el estilo como tal corresponde a la mayoría de los kioscos que se colocaron en los pueblos de México, ¿sí? Con herrería, con todo este garigoleado, con todo este decorado, ¿no? de herrería, digamos el techo o la techumbre de madera para generar una acústica diferente. Es decir, el kiosco sigue siendo relevante en este pueblo porque es el espacio de comunicación con la mayoría de la población que normalmente se reúne los fines de semana en el centro de la plaza o al centro de esta plaza. ¿De acuerdo? Cercano a esta plaza vamos a tener un edificio emblemático, que es el edificio de las columnas, la Casa de las Columnas, que en su momento sirvió como ayuntamiento, sirvió como cárcel, y bueno, por ahí también se menciona que sirvió como un templo masónico. Ahora sí que no hay que alborotarnos mucho con este término y con este nombre y con esta función de templo masónico,
no es, ahora sí que digámoslo así, no es la gran cosa, ¿no? Los masones, por supuesto, pues se reunían en edificios, sobre todo de gobierno, pues porque la mayoría de ellos estaba involucrado con los gobiernos locales y en los gobiernos federales de los distintos países, ¿no? Acordémonos que masones pues, no son originarios de México ni de América, la mayoría de ellos viene de la región de Europa, las logias masónicas, bueno, de Inglaterra más bien, ¿no? De la Gran Bretaña, perdón, del Reino Unido, más bien, o mejor dicho, del Reino Unido, y que llegaron sobre todo a América por la vía de Estados Unidos, que justamente los masones fueron los que provocaron la independencia estadounidense o la independencia de las 13 colonias y luego los primeros gobiernos, ¿no? de esos territorios y que pues eran logias que simplemente pues conformaban un estilo de vida, reglas de vida para sus miembros, pero que no eran para nada ocultos, o sea, no era así raro entender que alguien más bien pertenecía a alguna logia masónica, ¿sale? Esta Casa de las Columnas, o también conocido como el edificio consistorial, eh, la han llamado Casa de las Columnas, sobre todo por este corredor de arcos que está soportado en estas columnas, justamente. Una serie de 6 arcos que permiten, pues prácticamente, visualizar todo lo que hay dentro del edificio y que sobre todo los arcos permiten un excelente soporte de los materiales con las que está construida, que es toda esta piedra labrada, ¿no? Que llega a ser muy pesada y que necesita un excelente soporte, y eso está dado justo por las columnas. Ese soporte, me refiero, está dado justo por las columnas. Es un edificio que al momento de servir de cárcel, pues sí rompe un poco, ¿no? Con lo que nosotros conocemos como las cárceles, porque pues normalmente esos espacios tendrían que ser mucho más privados o de más difícil acceso y sobre todo de difícil escape. Y en este caso pues tiene ahora sí que muchos espacios por donde salir y por donde entrar. Pero bueno, pues en su momento les funcionó como cárcel también. Esta Casa de las Columnas se encuentra en la Plaza Hidalgo, otra de las plazas también famosas del pueblo de Mier. En esta plaza Hidalgo, de hecho, compite bastante con la otra plaza que les comenté al principio, que sería la Plaza Juárez, porque pues la población actualmente, sobre todo, tiene una dinámica social mucho más apegada a esta Plaza Hidalgo que a la Plaza Juárez. Y esto tiene que ver también pues, con los atractivos culturales que vamos a tener aquí cercanos. Por ejemplo, este otro edificio que es la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, que también como edificio, pues en su momento funcionó como una de las casas de los personajes principales, ¿no? del pueblo, y que posteriormente se utilizó también como edificio de gobierno y que, bueno, actualmente alberga una gran, bueno, no gran, una colección importante, digo, no grande, no por la importancia, sino más bien no por el tamaño, ¿no? Pero una colección importante de objetos antiguos del pueblo de Mier. Vamos, fotografías antiguas del pueblo, pinturas de algunos reyes o de algunos gobernadores, ¿no? Antiguos, y sobre todo accesorios de un famoso actor que es oriundo del pueblo mágico de Mier, que sería Eleazar García Chelelo. Aquí he de confesar, honestamente, es un actor que digo famoso porque pues, hasta donde encontré a muchos lo debieron conocer, pero que a mí no me suena, no me es tan famoso, no me es tan familiar. ¿De acuerdo? Es un actor de cine mexicano, sobre todo, pues muy, bueno, ya de hace muchos años, por supuesto. Vean el tipo de construcción, también
digamos, muy típica del pueblo o muy similar a lo que hemos venido viendo, que sería la piedra labrada, pero pesada, más bien con una construcción pesada, una construcción tosca y sin embargo una construcción sencilla, con poca decoración. Vean, es una especie de mole, ¿no? La misma, la misma casa de cultura, con su banquita en la parte de afuera, ¿no? Para tomar el sol en el momento en que uno se canse de visitar todo esto. Miren, este es el actor, Eleazar, Eleazar García, Chelelo, justamente. Ahora, en la, en la Plaza Hidalgo, los fines de semana, iniciando desde el jueves, por supuesto, ahora ya el fin de semana inician el jueves, ¿no? Viernes, sábado y por supuesto el domingo, la sociedad, la población se reúne en la Plaza Hidalgo para llevar a cabo, o más bien para jugar este tradicional juego de la lotería. Sin embargo, no es cualquier, o sea, no es cualquier cosa. O sea, lo podríamos dejar como una anécdota. Sin embargo, hay que poner énfasis en este juego de la lotería porque más allá de que la lotería es un juego muy tradicional en México y que incluso las cartas y las tarjetas aparecen personajes con un espacio, digamos, una tradición muy arraigada en México, allá en Mier tienen su propia lotería, la lotería mierense, y que de hecho podemos considerarlo como un atractivo cultural y como un atractivo artesanal del pueblo mágico de Mier, la lotería mierense, en donde las cartas, pues sí, corresponden muchas de ellas a lo típico, digamos, de la lotería tradicional, pero que también pues aparecen otras imágenes, ¿no? Que aquí, por ejemplo, estamos viendo imágenes que no aparecen en una lotería tradicional. El pico, el guaje, la niña, ¿no? La aldeana, y bueno, muchos otros, ¿no? La escalera, bueno, la escalera sí creo que sí está en la tradicional, el perro y varios otros, ¿no? Que incluso aquí las podemos ver, las famosas tarjetitas de la lotería mierense. Y esto, pues, es muy curioso, ¿no? En la Plaza Hidalgo. Por otro lado, cerca, no les tengo una imagen, no encontré una imagen para ejemplificarles, pero del otro lado, digamos, de la plaza, o sea, en los mismos alrededores de la Plaza Hidalgo, vamos a tener el casino. Entonces, pues la sociedad infantil, incluso, vayámosle así, va a jugar lotería al centro de la plaza y pues los adultos ya también acuden al casino que vamos a tener cercano aquí a la plaza de la Plaza Hidalgo. El casino se llama Casino Argüelles. ¿De acuerdo? Ahora, en otro de los extremos de la misma Plaza Hidalgo tendremos la Capilla de San Juan. La Capilla de San Juan Bautista, vale decir, un templo edificado en el siglo XIX, 1835, pues bueno, este templo edificado sobre todo para conmemorar esta región, este barrio, lo que sería el barrio de San Juan dentro del pueblo de Mier. Es una capilla pequeña, es una capilla similar hasta cierto punto a la iglesia principal, ¿no? Y por supuesto a la primera construcción de la iglesia principal del pueblo de Mier y que bueno, pues nada más, ahora sí que aquí hay que dejarlo como un atractivo más, sin embargo, pues corresponde justamente a toda la dinámica que hemos venido hablando, a todos los, digamos, el tipo de construcción de los edificios que hemos venido hablando, de los cuales hemos venido hablando. ¿Sale? Esta capilla pues es importante sobre todo porque en el atrio de la capilla, en junio, que es cuando se celebra el día de San Juan Bautista, se lleva a cabo una de las fiestas importantes del pueblo, ¿sí? De las cuales ahorita hablaremos, estas fiestas.
En otra plaza, o cercana más bien a otra de las plazas de Mier, que sería la Plaza Guadalupe, vamos a encontrar digamos, esta columna rodeada por algunas casonas de construcción vernácula, ¿no? De construcción vernácula, en donde pues de alguna forma este monumento, esta columna central o monumento a los distintos héroes y a los distintos grupos militares que pelearon ahora sí que a favor de México, ¿no? Para defender México como héroes de la patria, pues bueno, conmemora justamente, y que destaca por digamos, lo visual de las mismas casas, que dan una sensación de casas viejas, y sin embargo pues es el estilo que se mantiene, ¿no? Esta sensación de casonas viejas y maltratadas, que sin embargo pues en su momento pues han estado por supuesto ocupadas. Aquí en esta plaza, sobre todo lo que podremos ver, lo que podemos encontrar es una leyenda, la leyenda o la famosa leyenda de los frijoles pintos. Resulta que hacia esta casa rojiza, que es la casa de los tejanos, se ocupó en algún momento como prisión. En la guerra entre México y Texas, previa a la independencia de Texas, o más bien derivada del intento y bueno, después de la independencia de Texas, pues los mexicanos capturaron a ahora sí que una gran cantidad de personajes tejanos, personajes de la región de Texas. Se habla de 200 soldados cautivos y que fueron encerrados en este espacio. Sin embargo, como los mexicanos pues eran un poco, pues vamos a llamarle un poco nobles, ¿no? Que entendían perfectamente que no había que derramar tanta sangre y que bueno, de alguna forma pues podían otorgarles el perdón a muchos de estos soldados. Lo que hicieron para evitar el derramamiento de sangre fue dejarlo al sorteo. Decían, sí tenemos que fusilar a un grupo, pues porque tenemos que dejar evidencia y sobre todo porque hay que dar un golpe de autoridad, pero no va a ser a todos. ¿Cómo decidimos a quién sí y a quién no? Pues lo dejaron, insisto, a la suerte, en un costal, perdón, en un bote, metieron 200 frijoles, 176 de ellos eran frijoles pintos y 17 eran frijoles negros. Los soldados vendados, ahora sí que vendados de los ojos, y aleatoriamente fueron agarrando uno de estos frijolitos. A quienes les tocaban frijoles negros fueron fusilados. Todos los demás se salvaron bajo promesa de no regresar y de no volver a atacar a México. No sé si esto se cumplió, por supuesto, pero bueno, ahí está la leyenda y por eso es la plaza también de los frijoles pintos, porque 176 personas, 176 soldados les tocaron frijoles pintos y se salvaron del fusilamiento. Fíjense, ahí está otra perspectiva de esta misma plaza. Otros de los atractivos principales, otros de los atractivos del pueblo mismo, va a ser los puentes que tenemos ahí cercanos, sistemas de construcción, pues sí, vamos a llamarle sistemas de construcción y muestras de ingeniería y bueno, no es hidráulica, pero que tiene mucho que ver, ¿no? Con el agua, con el cruce justamente de los ríos y que ya son muy antiguos, o sea, no es una gran construcción, no es una construcción con mucha decoración, sino más bien destaca por su antigüedad. Más o menos estos fueron construidos entre 1830 y 1850. Se trata de los puentes Juan Méndez, del puente San Juan,
el puente Hidalgo y otro de ellos sería el puente de la Virgen. Este que estamos viendo es el famoso puente Hidalgo, que si se dan cuenta, bueno, pues sí ya está un poco deteriorado, pero que la estructura corresponde a una construcción mucho más antigua. De igual forma, los atractivos de Mier, u otro de los atractivos de Mier, como se los dije al principio de la clase, va a tener que ver con las presas cercanas al pueblo. Presas construidas a partir de la irrigación, o a partir más bien de los ríos Bravo, son tres presas, de hecho, una en el río Bravo, otra en el río San Juan y otra en el río Álamo. Esta gran presa, esta que estamos viendo, sobre todo es la presa binacional de Falcón, así se llama, presa binacional de Falcón, y es binacional porque en efecto pues pertenece a ambos países, ¿no? A los Estados Unidos y a México. Entendamos que el río Bravo como tal, y en este sentido estas aguas, ¿no?, de la presa, pues propiamente son aguas fronterizas que se refieren a una zona neutral. Ni es de Estados Unidos ni es de México, sino es de los dos. Esto es importante mencionarlo porque cuando les conviene tienen jurisdicción sobre ellos, sobre el río, y cuando no les conviene, ninguno tiene jurisdicción sobre este río, ¿no? Y entonces es algo curioso. En estas presas pues se pueden hacer todo tipo de actividades acuáticas. De principio, por supuesto, la presa está diseñada para almacenar agua, ¿no? Para detener el agua en época de sequías, y pues por supuesto tiene un sistema de cortinas de agua para dejarla correr cuando ya se va llenando, y esto permite que en época de secas se pueda regar la región cercana o las regiones cercanas, que si se dan cuenta pues hay mucho verde, o sea, el hecho de que haya mucha vegetación, el de que haya mucho verde, pues implica que hay bastante agua cercana. Otras de las, y bueno, esto les decía como, digamos, como algo principal para la construcción, ¿no?, de estas presas. De los atractivos y de las actividades que se puede llevar a cabo en las presas, el principal de ellos va a ser la pesca deportiva, que bueno, pues aquí es la polémica, ¿no? Para los que les gusta, para los que no les gusta. Sin embargo, no diremos que no se hacen ahí torneos incluso de pesca deportiva, en donde pues van midiendo qué es lo que el peso y la dificultad de las especies que van capturando, ¿no? Son especies como lobina negra, mojarra, róbalo, catán, carpa y el bagre. Y bueno, además de esas actividades, por supuesto, pues tenemos el esquí sobre agua, vamos a tener andar, por ejemplo, en moto acuática y distintas otras actividades ahí en la presa. También algo importante de decir, algo atractivo yo creo para nosotros, en la medida en que ya no es tan sencillo tenerlo, es que pues el hecho de que haya agua acumulada permite el acercamiento de especies terrestres, y entonces se puede divisar ahí venados cola blanca, codornices, palomas, conejos, jabalíes, gatos monteses, coyotes, patos, gansos, halcones, es decir, una gran variedad de especies terrestres que normalmente, insisto, pues no se logran ver en todos los estados, y que cada vez es más difícil por la presencia humana, ¿no? También en otras de las presas, por ejemplo, les decía en la presa del río San Juan, pues también, perdón, esta es la del río Álamo, si mal no recuerdo, también se puede llevar a cabo actividades a los alrededores, más que nada, como senderismo, bicicleta de montaña, ¿no? Se puede pasear a caballo, y sobre todo esta presa particularmente
es importante, es sobresaliente porque generalmente acuden muchos fotógrafos por los distintos paisajes que se prestan y los atardeceres y amaneceres, ¿no?, que se dan en la presa como tal. Ahí vamos a tener, ¿no?, pues la presa San Juan, que además alberga el Parque Recreativo de Las Blancas, en donde, pues bueno, se puede hacer días de campo, ¿no? Se puede meter uno a las pozas, es, digamos, mucho más tranquila este río y estas presas, ¿no?, que tenemos. Bueno, ahí vemos el río en realidad, pero bueno, créanme que cercano está otra de las presas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es la mejor época para ir a Mier, al pueblo de Mier? Bueno, a ver, es que aquí va a depender mucho. Por supuesto que como mejor época lo vamos a tener en la Semana Santa, porque en Semana Santa es cuando se lleva a cabo una de las fiestas importantes, bueno, pues, sobre todo no fiestas, sino la conmemoración, ¿no?, del famoso Via Crucis, el famoso Via Crucis, en donde se representa justamente la pasión de Cristo, se lleva a cabo una procesión del silencio y bueno, pues destaca bastante en el pueblo de Mier. También hacia junio, el 24 de junio, pues es la fiesta de San Juan Bautista en una de las capillas que les mostré anteriormente, y pues corresponde también a una fecha agradable para ir. O la otra en la fiesta principal del pueblo, que sería en diciembre, el 8 de diciembre, que corresponde a la celebración de la Purísima Concepción. Sin embargo, pues aquí también les diré que sobre todo en esas fechas es cuando hay un poco más de gente y más actividades. Si alguien quiere evitar tanta gente, digamos, pues igual hacia el verano podría ser una buena fecha, sobre todo porque es época de lluvia y bueno, pues estas presas y esos atractivos naturales están en su punto, por así llamarle. La artesanía típica del pueblo de Mier va sobre todo en función de los tejidos, de las colchas de lana tejidas a mano, o de los elementos, ¿no? Incluso vestimenta de lana, y sobre todo es el hecho de estar tejidas a mano y decoradas, ¿no?, con todos estos elementos de chaquira, canutillo y cuentas de vidrio. Ahí vamos a tener también mantas y vestidos con todo este tipo de bordado. También, bueno, no les tengo foto, pero no les tengo imagen, pero también muchas botas de cuero o de materiales exóticos. Aquí, bueno, hay que mencionar lo que es uno de las artesanías típicas. Sin embargo, como recomendaciones, pues ya no compren, ya no hagan uso de este tipo de bota o de elementos, en la medida en que pues ya está, bueno, por un lado ya está prohibido, y por otro lado pues fomentamos el maltrato animal, ¿no?, entre comillas. Anteriormente piel de víbora, piel de cocodrilo y distintos otros elementos. Ahora bien, para ir concluyendo ya un poco con el pueblo mágico de Mier, pues vamos a tener la gastronomía. Y la gastronomía típica de Mier tiene que ver con la carne. Cortes de carne, carne seca, ¿no? Algunos tocino en las brasas, conejo en mole, la famosa machaca, ¿sí? Y por supuesto el cabrito al pastor, ¿no?, que es una carne preparada en salsa de chiles con jugo de naranja y piña, muy, muy sabroso. Tamales de chile relleno, vamos a tener ahí también, salpicón con queso amarillo, y bueno, digamos, muchos platillos de carne. Y también como un platillo muy típico
es estas empanadas de calabaza o empanadas rellenas de calabaza que destacan mucho hacia la región de Tamaulipas y sobre todo en el pueblo de Mier. ¿De acuerdo? Pues espero que les haya gustado el pueblo de Mier, que lo hayan disfrutado y que en algún momento se animen a ir a visitar este lugar.